Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Las guerras. Desde que el hombre está sobre la tierra, desde que el mismo hombre fue creado, hasta nuestros días, existen guerras. La diferencia es de que en aquel tiempo las guerras era algo más antiguo, algo más de cuerpo a cuerpo. Había armas como las espadas, como los garrotes, como las hondas, pero más sin embargo ha evolucionado el armamento, ha evolucionado las guerras. Hoy en día se habla de guerras químicas, se habla de guerras nucleares, se habla de guerras cibernéticas. Hoy en día las guerras continúan, pero más sin embargo son muy diferentes que en aquel tiempo. Ahora, ¿esto tendrá algo que ver con el cristianismo? ¿Algo que ver con el evangelio? ¿Algo que ver con tu vida personal? Tú que has decidido o estás pensando en hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios con relación a este tema. Porque muchas veces se piensa que uno como cristiano tiene que ser pacifista, no tiene que pensar en ese tema de las guerras. Pero ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Vamos a empezar leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 2, y en el versículo 3, dice de esta manera: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando uno entrega su vida a Cristo, cuando uno decide seguir a Cristo, cuando uno decide obedecer a Dios, te has metido en una guerra. Y la Biblia te considera a ti como un soldado. Entonces, existe una guerra. Pero, ¿será que es una guerra como la que estamos viviendo? Porque ha habido muchas personas que en el transcurso de la historia han malentendido este concepto, han malentendido esta información, de tal manera que se han visto envueltos en guerras, pero guerras como las que existen hoy en día. Estamos hablando, por ejemplo, de los cristeros. Estamos hablando, por ejemplo, de la Edad Media, de aquellas personas que estuvieron involucradas en las cruzadas, donde agarraron armas literales, físicas, y se fueron a combatir a personas físicas. Vamos a ver qué tipo de guerra es la que estamos viviendo. Porque la guerra que nosotros nos está tocando vivir es una guerra muy diferente a la de estos tiempos, o a la de ahora, o a la más moderna, como por ejemplo el día de hoy se usan drones como este. Bueno, este no es un dron que lleve armas, pero son drones que hoy en día son aparatos que aparentan ser invisibles, o por lo menos indetectables para el enemigo, y de esa manera tomar una ventaja contra el enemigo. Muchos gobiernos desearían poder tener soldados invisibles, desearían poder tener armas invisibles totalmente. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios con relación a la guerra que nosotros nos tocó y nos está tocando vivir? Vamos a ver ahora en Efesios dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 6,
versículo 10, dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, no es una lucha cuerpo a cuerpo o contra soldados de carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, estamos viviendo una guerra contra enemigos invisibles, que usted no los ve. Aparentemente, como que pudiera parecer esta guerra como ciencia ficción o algo injusto. ¿Cómo vamos a luchar nosotros contra seres que no vemos? Pero así es como lo describe la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted lea y entienda lo que dice la palabra de Dios, porque estamos involucrados en una guerra, en una lucha contra seres invisibles que usted no los ve, pero más sin embargo, ahí están. Y lo más peligroso es que son impredecibles, que en cualquier momento pueden atacar. Por eso es que la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero Él no nos ha dejado abandonados, Él no nos ha dejado, al contrario, Él nos pone, nos enseña de qué manera nosotros vamos a estar en esta guerra. Y es importante que usted lo entienda, para que usted use los recursos que Dios pone en su mano, que Dios pone en usted, para que usted entre en esta lucha. Por ejemplo, la Biblia nos habla que Jesús se enfrentó directamente con el general en guerra del enemigo, con el diablo. ¿En dónde fue eso? Dice la Biblia que cuando Jesús anduvo en esta tierra, estuvo en el desierto, estuvo ayunando y ahí el diablo lo atacó. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo enfrentó esa lucha? A través de la palabra de Dios. También la Biblia nos habla que en una ocasión los apóstoles se enfrentaron directamente con una persona que estaba endemoniada. Otra vez un enemigo invisible. Pero no pudieron. Dice la Biblia que en ese momento llegó el Señor Jesucristo, liberó a esa persona. En ese momento los apóstoles le preguntaron y le dijeron: Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? El Señor Jesús les dio la clave y les dijo: este género, o sea, esta guerra, es con oración y ayuno. Así es. Por eso es que aquí el Señor no nos deja solos, no nos abandona a nuestra suerte en esta guerra, muy diferente a todas. Aquí dice la Biblia de qué manera es que Él nos proporciona herramientas, armas espirituales para ser nosotros más que vencedores. La Biblia nos dice aquí mismo en Efesios capítulo 6, dice: por tanto, tomad toda la armadura. Nosotros tenemos una armadura muy diferente a los soldados convencionales, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así como es una guerra muy diferente, también las armas son muy diferentes. Un arma es la verdad que debe de estar en tus labios, la verdad que tú debes de profesar, la verdad que tú debes de creer. En el momento en que tú practiques, creas y vivas mentira, ya estás derrotado. Después dice: vestíos con la coraza de justicia. La justicia es otra de las armas que Él nos ha proporcionado. Por eso también dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Después dice: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. También te debes de proteger por donde caminas y qué es lo que proclamas.
dice que debemos de calzarnos con el Evangelio de la paz. En otras palabras, ser un anunciador, una persona que vive y que practica el Evangelio. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Tú tienes que armarte con un escudo, porque el diablo te va a estar atacando. Va a estar lanzando dardos a tu mente, a tu corazón, para desanimarte, para confundirte. ¿Y de qué manera vas a repeler esos ataques impredecibles y que tú no ves? Por medio del escudo de la fe. Y dice también, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación era un casco que llevaban en la cabeza. Tú tienes que estar seguro de tu salvación. Por eso David decía, Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Tú eres salvo? Si no eres salvo, hoy es el día donde tú puedes entregar tu vida a Cristo y ser salvo. Y dice por último, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el arma que Dios nos da para esta lucha. Este es el arma que Dios nos da para vencer. No aquellas personas que te caigan mal, no aquellas personas que no crean lo que tú crees, no aquellas personas que sean diferentes o que se congreguen en otra iglesia donde tú no vas. Esta espada es para vencer en esta guerra invisible que tú no ves. Pero más sin embargo, por medio de su palabra, es como tú vas a ser más que vencedor. Por eso es que te tienes que disciplinar, leer la palabra, creer la palabra y practicar la palabra. Y de esa manera es como tú y yo vamos a poder vencer en esta lucha en la cual